a don Javier Pérez Saavedra que estés aquí. Me permitiste hablarte de tú y nos hablamos de tú. Con mucho gusto. Y te agradezco que estés aquí, pues en un primer momento, para que nos digas qué piensas de lo que se ha dicho públicamente. La carta de la doctora Buchaín, la carta de respuesta de la auditoría, lo que han dicho tanto la doctora como el representante de la auditoría, de lo que en este momento se conoce públicamente. Javier, ¿qué me dices? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen, te agradezco mucho la invitación en primer término. En realidad ha sido un tema que es difícil y yo ya estoy fuera de la Auditoría Superior, como lo comentaste. En realidad lo que yo busco es que haya un conocimiento claro de los hechos. Buscar la verdad parece ser un objetivo que a todos nos Mira nos, tú que nos acabamos de ver la preocupa. Comisión de la Verdad Exacto. de Ayotzinapa, pues aquí En hablemos de la todo verdad. debemos buscar la verdad. Yo tengo el gusto de haber sido el superior jerárquico de la doctora Buchaín durante 8 años. Yo sé que su calidad profesional es inobjetable, sé que también su comportamiento ético es inobjetable. Por eso me llamó mucho la atención que saliera en estas circunstancias. A lo mejor esas circunstancias que ella platica, pues ya ella hizo bastantes comentarios al respecto. Yo a lo mejor lo que debo hacer es comentar sobre las circunstancias en que yo salí unos días antes. En primer término, yo debiera decir que es preocupante para mí como ciudadano y como ex servidor público de la Auditoría Superior de la Federación, la forma en que salí. Yo sí fui invitado por el señor auditor superior a dejar mi plaza. La razón, ¿En persona el propio David Colmenares? El señor David Colmenares. La razón que me adujo es muy sencilla. Me dijo porque tengo un compromiso. Ahí me invitó a mí a una reflexión. ¿Cómo? La reflexión dijo, de ese compromiso. Retírate del cargo porque me tengo dijo, un compromiso. Necesito tu plaza porque tengo un compromiso. Ese compromiso, yo dije, la Auditoría Superior de la Federación debe tener un solo compromiso y es el mandato constitucional. Cumplir con su mandato constitucional, que es realizar auditorías con objetividad, independencia e imparcialidad. Cualquier otro compromiso va en contra de este mandato. Ahí empezó la historia de estos ceses. Yo fui el primero dentro de esta cadena. También ahí ya no tuve que ver ya con el señor auditor, sino con su representante, el titular de la unidad de administración, el cual me transmitió un par de días después que a pregunta expresa mía le dije, el señor auditor ya tomó una decisión, y me dijo, sí, la decisión es que te vayas hoy. Le dije, ¿Hoy? Perfecto, hoy. Esto eran las 11 de la mañana y le dije, ¿a qué horas? Me dijo, al mediodía. A las 11 de la mañana te dijeron, Sí. Váyase al mediodía, después de haber laborado Exacto. en la Auditoría Superior de la Federación. 13 años. 13 años estuve en y la habiendo auditoría. sido auditor superior de la Federación en el periodo Interino, interinato. exacto. Te dijeron, váyase hoy a las 12 del día, Sí. a las 11 de la Y mañana. me dicen, es tremendo. bueno, digo, y si no lo hago, es decir, me piden 2 requisitos, que firme una renuncia. Debo aclarar que la renuncia es un acto de voluntad. Si yo expreso mi voluntad de renunciar, así debe ser. Si emito la renuncia por instrucción, ya no es renuncia, es cese. Entonces yo le dije, denme la instrucción del cese. Me dijo, si no lo haces, se ordena que tu acceso sea prohibido. Y en consecuencia, y me dijo, te aconsejo que no te lances al vacío. ¿Qué significa eso? Pues no sé, hay interpretaciones que se le pueden dar. Que no te lances al vacío. ¿Eso lo dijo ya el intermediario? El intermediario, ¿De nombre? Él es el licenciado Arturo Peña. Es el Peña. titular de la administración de la Auditoría Superior. Vaya expresiones. Bueno, creo que esta es la realidad. Yo fui el primero dentro de una larga cadena de separaciones de la Auditoría Superior. La formación de un equipo de recursos humanos altamente especializado tomó alrededor de 20 años. La auditoría se creó en el año 2000 como tal. Ahora yo siento que las cabezas principales y la Auditoría Superior tiene un objetivo, auditar. Los auditores ya no estamos. No digo que nadie sea insustituible. Estoy seguro que hay gente muy capaz y más capaz, seguramente.
La preocupación es que se está desmantelando un equipo que tenía ya una estructura, una forma de trabajar, un conocimiento pleno de una área especializada como es la auditoría gubernamental. Y que han hecho investigaciones de altísimo calibre en estos Exacto. últimos años. Ahí vale la pena mencionar que en el caso de la auditoría forense, que es una área muy reducida, está conformada por profesionales que tienen una alta especialidad. No cualquiera puede dedicarse a la auditoría forense, se requiere hasta carácter y se requiere probidad. ¿Qué es lo que dirigía la doctora Buchaín? ¿Qué es lo que dirigía la doctora Buchaín? Eso propició que esta área fuese de tamaño reducido, no puede crecer de la noche a la mañana, se necesita hacer una búsqueda muy, muy cuidadosa. Ahí me llama la atención, en función de lo que señalabas hace unos minutos, de la, llamémosle entre comillas, intervención que se está dando y que reconocieron de alguna manera ayer el representante de la Auditoría Superior, Gerardo Lozano. Gerardo Lozano, que dijo que él no estaba enterado del asunto, pero que le parecería preocupante, que estaba de fin de semana y que pues no tenía noticia de eso, lo cual, pues, ¿qué me dices, Javier? En primer lugar, yo mencionaría una intervención, yo le llamaría una redada de tan poco respeto para la calidad profesional de la gente que está en la auditoría forense, que va a provocar una desmotivación brutal. No solo la desmotivación, yo pensaría que una actitud de este tipo es hasta violatoria de garantías individuales, pero además se revierte en riesgo para la propia institución. ¿Cómo se les puede exigir responsabilidad a un auditor que tiene su información en su escritorio o en su computadora cuando le impidieron el acceso y tuvieron acceso terceros? ¿Cómo va a decir si hubo una violación a la confidencialidad que él fue el responsable? No le pueden exigir responsabilidad. ¿Por qué? Porque dijo, alguien más estuvo aquí. En el área forense. En el área forense. Ni más ni menos en el área forense. Eso es increíble. La única área que tiene ciertos vamos a decir, requisitos para cruzarla dentro de las instalaciones de la Auditoría Superior es la forense, por lo delicado de la información que se maneja. O sea, hay requisitos incluso para cruzarla. Sí, es la única área que tiene muros de por medio. Lo demás son áreas por abiertas. El tipo de materia prima que hay ahí. Porque la información es muy delicada. Y ¿Qué tipo de información hay para...? Toda la información que soporta eventualmente la presentación de denuncias de hechos. Y esa información que entregan los entes fiscalizados, las dependencias del Ejecutivo, los gobiernos de los estados, etcétera, que saben que la Auditoría Superior cumple con un mandato de confidencialidad. Es gravísimo, Javier. Yo creo que es un riesgo. Lo que estás diciendo, porque ese es un riesgo. Imagínate quién va a responder por lo que ahí ocurre. Pero además, yo diría casi es un acto de terrorismo. La gente que está cumpliendo. Un acto de terrorismo. Cabalmente dijiste una frase tremenda. No, de terrorismo, como se mencionaba terrorismo fiscal. Sí. Aquí se está hablando de un terrorismo al personal de auditoría. Yo como auditor, si estuviera en las áreas de auditoría, que voy a entender que estoy expuesto primero a que me tomen mis cuestiones personales que estoy trabajando sin previo aviso. Bueno, no personales, institucionales, pero que están bajo tu responsabilidad. Que están bajo mi responsabilidad. Exacto. ¿Cómo voy a responder a eso? Bajo mi resguardo. Bajo mi resguardo, bajo mi responsabilidad. Si alguien puedo asumir la responsabilidad. ¿Cómo puedo pensar que lo que se está haciendo ayer, y de los hechos que me preocuparon considerablemente, Carmen, es que haya habido una decisión que se basa en unas presunciones? ¿Me podrías esperar un segundo, solo eso? Sí, porque me gustaría subrayar de lo que acabas de decir, y ahora entramos con las presunciones de que si hay conflicto de interés y demás. Déjame un momentito nada más, Javier. Es que estamos hablando de algo en donde en esas oficinas de la Auditoría Forense han cruzado informaciones de enorme importancia que se han traducido algunas de ellas en denuncias formales en la PGR. Algunas están ahí esperando a que ocurra tal cosa. Pero estamos hablando, perdóname que regrese al punto, y cito a la propia doctora Muna Buchaín, estamos hablando de investigaciones que se han hecho ahí por montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación. Los montos desviados alcanzan los 7,700 millones de pesos. Así es. Involucran a funcionarios de Sedesol,
de la SEDATU, de las universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de estas redes de empresas fachada. De eso estamos hablando. De eso estamos De que en hablando. esas oficinas, exactamente de un pequeño grupo especializado que ha desarrollado en estos años estas investigaciones que involucran cosas de este calibre, fueron intervenidas sin que la titular estuviera presente y sin que haya hecho entrega de su puesto, y de lo que hablamos es de y cosas... sin que el responsable de esa área, el superior jerárquico, esté enterado tampoco. Eso me parece absurdo. Es gravísimo. Lo que nos dijo aquí Gerardo Lozano ayer, aquí sentado donde Sí. tú estás, es, no lo sé, no puedo decir sí o no, porque no estaba y porque estaba de fin de semana, y le dije, pero reconoce que sería gravísimo, y dijo, pues sí se puede poner en riesgo muchísimas cosas. Muchísimas cosas, y me llama mucho la atención de que una cuestión de estas, sin precedentes en la Auditoría Superior, se haya llevado a cabo. Ayer se mencionaba que esto fue por instrucciones de la Auditoría Interna. Me llama más la atención porque el titular de Auditoría Interna fue separado el mismo día que yo fui separado. Entonces, O sea, no hay tal cosa. no hay no titular de Auditoría Interna, hasta donde yo sepa. Pero y si el que llegó, y si hay alguien, es alguien que tiene días. Que tiene días, exacto. Ese es un punto. Es que esta cuestión sin formalidades jurídicas es terrible. La auditoría gubernamental es una disciplina profesional especializada. Se requiere rigor técnico, se requiere rigor ético y rigor jurídico. Yo me pregunto, esos requisitos que debemos cumplir en todas las actuaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación, también se deberán cumplir antes de lanzar una acusación como la que se lanzó ayer. Contra la doctora Buchaín contra la por doctora conflicto de interés. Ahí debía haberse cuidado el rigor técnico, el rigor ético y el rigor jurídico. ¿Cuándo le dieron a la doctora Buchaín la oportunidad de ser escuchada? Su garantía de audiencia, ¿dónde quedó? ¿Dónde está el debido proceso que se debe otorgar a cualquier acusado, aún en el caso de Ayotzinapa? Cualquiera de esos tienen elemental un debido proceso. Son violatorios de los derechos individuales. Y muy preocupante porque el señor Gerardo Lozano, que estuvo ayer aquí, pues la respuesta que nos da es increíble. Es decir, me dijeron que había conflicto de interés, me dijeron personas de aquí que colaboraba gente de aquí para llevar la administración o la contabilidad de esa organización a la que pertenece la doctora Buchaín y a la cual también pertenece el anterior auditor Juan Manuel Portal. Es que ahí parece que es una acusación que yo llamaría, es algo que ya no se consigue como delito en nuestra legislación actual, pero es una actitud difamatoria. Es decir, primero es, a mi juicio, equivocado tomar una decisión sin tener todo el debido proceso cubierto. Ese es un punto. Pero el segundo punto es divulgarlo, difundirlo. Es como si yo hago acusaciones de los entes fiscalizados a través de la Auditoría Superior sin haber agotado los procedimientos de auditoría, sin haber cumplido con los requisitos legales y sobre todo sin haber sido ético. Y con una cosa, sin tener resuelto todo esto, echas a una de las piezas clave de esta institución que ha creado esta expertise, y el tamaño, si fuera el caso que ocurrió así, el tamaño de la conducta que se le atribuye, si fuera el caso, en relación a lo que significa la tarea reconocida por el propio auditor, pues es desproporcionado, descomunalmente desproporcionado. Yo no prejuzgo en eso. Lo que creo es que conforme a derecho le debieron otorgar otras ventajas a la doctora y no acusarla vanamente en estas circunstancias. Pero no es la defensa de ella, es la situación de que la Auditoría Superior, por definición, es un modelo a seguir, es un ejemplo de cumplimiento de legalidad. ¿Dónde está ese cumplimiento de legalidad? Esa es mi preocupación como ciudadano y la externo. Como ciudadano y la externa, sí, como una persona que ha ocupado cargos de primera línea en la Auditoría Superior de la Federación, incluso como auditor superior interino, te pregunto, ¿qué está en juego aquí? Después de las investigaciones que se han colocado al conocimiento público, ¿qué está en juego aquí en tu valoración profunda?
Yo creo que estamos hablando, y ya como un problema de carácter nacional, del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción descansa en 6 pilares, y de ellos siempre se dijo que el pilar más maduro era la Auditoría Superior de la Federación. Ahora me preocupa que ese pilar más maduro tenga algún tropiezo o algún desvío en cuanto a su filosofía de actuación y a su marco jurídico. Lo que nos acabas de decir, Javier Pérez Saavedra, hace ratito, es tremendo. Tú puedes decir, porque tú lo viviste, porque te lo dijo a ti el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares: necesito tu puesto porque tengo un compromiso. ¿Te contó qué clase de compromiso era? No, y yo no le pregunté, no tenía por qué preguntarle. Nada más reflexioné lo que te hice patente hace un minuto. Yo creo que la Auditoría Superior es una institución con ese único compromiso de cumplir un mandato constitucional, nada más. Pues, ¿con qué compromisos llega el Auditor Superior de la Federación? Buena pregunta. Ahí sí habría que hacérsela al señor auditor. Dime una cosa, Javier, ya que estamos hablando con esta claridad que te agradezco. Tuve noticia de que te visitaron en tu calidad de Auditor Superior de la Federación un grupo de legisladores, gente relacionada con el ámbito legislativo y gubernamental, para tratar de gestionar una suerte de certificado de buena conducta, que no lo digo así más que en términos ya metafóricos, una suerte de acreditación por parte de la Auditoría Superior de la Federación respecto a la figura de José Antonio Meade, actual candidato a la presidencia de la República, sobre su paso por instituciones que están en el ojo del huracán, como la Sedesol, y que, bueno, está toda esta investigación que ustedes hicieron inmensa sobre la triangulación de recursos millonarios utilizando a instituciones públicas como las universidades, los sistemas de comunicación social, y a partir de ahí, bueno, evitar licitaciones como la ley mexicana lo permite, cosa que tendría que revisarse por la utilización indebida de ese precepto legal, y todas estos desvíos que aquí la cifra que calcula o que señala la doctora es 7,700 millones de pesos y otras cosas. Te solicitaron, Javier Pérez Saavedra, que emitieras como auditor algún tipo de documento, expresión o comunicado en donde se dijera que José Antonio Meade no tiene ningún tipo de responsabilidad en estas historias. No, en ese sentido no. Efectivamente hubo alguna reunión con diputados. Tuve varias reuniones con diputados, no es la única. Lógico, porque es el órgano técnico de los diputados. Somos un órgano, la Auditoría Superior, todavía sigo hablando como si fuera yo parte de ella. La Auditoría Superior es un órgano técnico de la Cámara de Diputados. Los planteamientos que se hacen por los señores diputados, y todos obviamente que tienen su interés partidario, van en sentidos muy diversos. La ortodoxia indica que la Auditoría Superior de la Federación, primero, tiene una función fundamental que es auditar, ya lo decía yo, y entonces, por ende, no es su facultad, no está dentro de su campo otorgar cartas de buena conducta, no puede exonerar ni puede tampoco enjuiciar y decir esta persona es culpable. Nosotros señalamos hechos, es decir, no nosotros, repito, la Auditoría Superior señala los hechos que fundamenta objetivamente en sus auditorías conforme a todo el cumplimiento de las normas que hay atrás. No puede decir que hay un determinado culpable, ni tampoco puede señalar que hay alguien absolutamente inocente, porque no nos toca, no es esta institución una parte del Poder Judicial. A quien toca definir si hay culpables o inocentes es al Poder Judicial, con la intervención por parte del Ejecutivo de la Procuraduría General de la República. En estas visitas de legisladores de diversos partidos, cada quien con su interés partidista evidente, ¿hubo algo que sugiriera lo que mencionó? No, yo no lo vería así. Siempre hay comentarios en el sentido de que, es decir, esto surge a raíz de que el 20 de febrero se presentó el informe sobre la revisión de la cuenta pública 2016. Ese informe suscitó algunos comentarios porque precisamente abundó sobre algunas de las auditorías de naturaleza forense que presentan hechos
presuntamente ilícitos. Por eso surgió la preocupación de que algunas de estas auditorías pudieran tener repercusiones en el ambiente que estaba político. En el ambiente pues político. Estamos en campaña, Javier. Y aquí lo que hay que aclarar es que precisamente la Auditoría Superior es un órgano técnico, completamente apolítico, y en consecuencia debe tomar todas sus decisiones al margen de las consideraciones políticas. Es decir, legisladores que al revelarse estas informaciones de la auditoría manifestaron preocupación que eso pudiera tener impacto en el proceso político mexicano. Sí hubo esas preocupaciones, y de varios partidos políticos. La realidad es que cualquier auditoría que tenga resultados, vamos a decir, mediáticos, que presenta la Auditoría Superior de la Federación, puede ser utilizado con fines políticos por los propios, por los partidos políticos, en función de uno u otro sentido de sus corrientes ideológicas. Te voy a decir por qué te lo pregunto, Javier. Bueno, porque es un tema importantísimo, pero según la versión que yo tengo y que tú nos estás aquí comentando, es que hubo ciertamente o esa sugerencia o ese planteamiento de que había cierta preocupación de que estas informaciones, especialmente las relacionadas con las secretarías de donde estuvo el secretario Meade cuando fue secretario, bueno, pues pudieran impactarle políticamente. Se dio un proceso de aceleramiento de cambio del auditor. Uh-huh. Yo creo que habíamos dado por sentado, y a lo mejor tú también, que una vez que se fue Portal en diciembre y entraste tú en el interinato, lo lógico, lo sensato es que si no había condiciones políticas dentro del Congreso de cierta tranquilidad para elegir al nuevo auditor, pues lo que parecía lógico es que tú continuaras pues hasta el punto indicado donde la nueva legislatura se construyera o se constituyera. Eso parecía que corría por ese carril, pero de pronto algo pasó y te fuiste de la manera en que te fuiste y se aceleró. Yo lo puedo decir porque yo, como periodista, hablé con varios legisladores. Oigan, y la Auditoría Superior, no, eso no es ahorita, no sé qué, con declaraciones de gente de alto nivel que decían, no, lo de la auditoría puede esperar porque ahí está Pérez Saavedra y ese asunto que funcione como funciona. Algo pasó y me temo que puede estar relacionado con lo que aquí te pregunto. Ahí entramos en el terreno de las hipótesis. Yo lo que sí puedo comentar es que efectivamente yo recibí comentarios de algunos de los señores diputados que me indicaron que la decisión prácticamente era un hecho, que el nombramiento del auditor se iba a realizar después del proceso electoral. Lo cual sonaba lógico. Para que fuera yo haciéndome la idea de que el interinato tendría una duración mayor. Al igual que cuando entré, yo no esperaba ser nombrado interino, ni mucho menos. Simple y sencillamente se dieron las circunstancias porque los señores diputados no designaron oportunamente al auditor superior. Entonces, en cumplimiento de la ley, entré yo en funciones. Así, los señores diputados, en cumplimiento de sus funciones por mandato constitucional, procedieron a la designación. Desconozco por qué hayan procedido a esa designación. Lo que sí es evidente es que fue muy rápida la decisión, y cuando yo tenía ya antecedentes de los propios diputados de que iba a ser un poco más permanente el interinato. No, que iba a esperar a que terminara el proceso electoral para entonces nombrar al auditor. A ti te lo dijeron, a mí me lo dijeron como periodista, y ocurrió algo diferente. Quiere decir que se tomó una decisión de algún tipo relacionada con alguna circunstancia que detonó un aceleramiento del proceso. Tú no te atreves a generar una hipótesis de qué suceso que te haya tocado vivir en directo detonó algo como esto. Yo no lanzaría hipótesis, yo prefiero hablar de hechos objetivos. Es la mentalidad del auditor, y he sido auditor toda la vida. No se te va a quitar. No se me va a quitar. Se nota que no se te va a quitar nunca, no te atreves, no aceptas mi provocación de hacer una hipótesis. Así Pero es. Lo importante que sí dejas aquí, que es el hecho duro de que a ti te informaron legisladores que se había considerado la pertinencia de que continuaras como auditor superior de la Federación
hasta que se concluyera el proceso electoral y se constituyera un nuevo Congreso. Eso es un hecho irrefutable. Así es. Y la pregunta que queda, que no haces una hipótesis, pero que el público podría tener su propia valoración, es que algo sucedió en el camino. Algo sucedió en el camino. Y si reconoces que también en lo que a ti te tocó vivir hubo manifestaciones de preocupación sobre el impacto político que podría tener la divulgación de información de lo que hace la auditoría sobre casos de alto impacto como el que hemos aquí comentado, y que eso podría tener algún tipo de efecto político electoral. Eso también lo dijiste como parte de lo que a ti te tocó vivir. Elemento para valorarse. Y la pregunta, ¿qué ocurrió para acelerar la salida del auditor Pérez Saavedra y el nombramiento, en el contexto en que se dio, del nuevo auditor superior de la Federación, que ha dado paso, pues hay que decirlo, al desmantelamiento del equipo de trabajo que durante años trabajó en la auditoría? No sabría decirlo con franqueza, pero yo supongo, y el planteamiento es que confío como mexicano que de veras la Auditoría Superior continúe con su camino ascendente. Ojalá que evitemos todo este desmantelamiento o que haya una sustitución idónea. Ese es el punto. Las instituciones deben renovarse, eso estoy convencido. No peleamos eso, no peleamos que incluso, no peleamos incluso que un nuevo funcionario que toma un cargo, bueno, vaya armando su equipo, bueno, no su equipo, un equipo con el cual vaya trabajando, etcétera, pero sí sorprende que se determine la suspensión de actividades de esta forma, a decirle al auditor superior de la Federación interino, que lleva una experiencia de esta naturaleza, que ha realizado tareas reconocidas de alto nivel junto con la doctora Buchaín y todo el equipo que hicieron las investigaciones de desvíos millonarios en México. No tiene sentido que le digan, señor, váyase a las 12 del día, a las 11 de la mañana, de la forma que te lo dijeron a ti. Yo creo que aquí es algo más que una descortesía, es algo más que una descortesía. Además de que es una descortesía. Yo diría es un trato indigno. Y francamente yo creo que cualquier persona, cualquier servidor público merece un trato digno. Hay formas. ¿Y una explicación de por qué? Eso es lo que requirió la doctora Buchaín. A mí la explicación que me dieron es muy simple, un compromiso. Tengo un compromiso y necesito que te veas. Eso no es el problema. Yo creo que se ha hablado mucho del servicio profesional de carrera, se ha hablado mucho de la permanencia de servidores públicos. Yo creo que lo que debemos empezar es por darles un trato digno a todos, en todos los niveles. No tiene nada que ver con el nivel, tiene que ver con la calidad humana. Y esa es la preocupación. Yo sí me molesté y lo reconozco porque yo creo que la dignidad del ser humano está por principio de cuentas antes que cualquier otro problema. Sin embargo, Javier Pérez Saavedra, decidiste, hasta donde entiendo, no solicitarle a la auditoría, ya me contarás si esto que digo es cierto, no solicitarle a la auditoría explicaciones de por qué te retiraron del cargo. Tal como lo dijiste, una renuncia es un acto de voluntad. Si se firma una renuncia como otra cosa, es una instrucción. ¿Tú firmaste? Firmé una, entre comillas, renuncia en que textualmente dice en atención a sus instrucciones, lo cual es una contradicción evidente. No puede haber una renuncia por instrucciones. La firmé con esa intención porque me dieron muy escaso tiempo para firmarla. ¿Cuál fue la razón? ¿Y te dijeron que no te pusieras en el precipicio? ¿O cómo fue la frase? Que no me lanzara al vacío. Al vacío. Que no me lanzara. Cualquier cosa que eso signifique. Exacto. Firma, Javier, no te lances al vacío. Ese fue el planteamiento. Ante las circunstancias de tiempo, y como dicen los abogados, de circunstancia, de modo y lugar. Ahí lo que sucedió es que tuve unos cuantos minutos para tomar mi decisión. Y tomé mi decisión en razón de consideraciones personales y dije, perfecto, aquí está mi renuncia entre comillas. Por instrucciones. Por instrucciones. Del señor David Colmenares. Exacto. ¿Pudiste sacar
lo que tenías en tu escritorio? Digo, perdón que No, pregunte una cosa básica. no salía al mediodía, salía a las 3 de la tarde, porque tuve que sacar todo lo del escritorio y varias gavetas. Sí, era un trabajo de 13 años que estaba ahí acumulándose y que no esperaba yo que súbitamente saliera en esas circunstancias. En esas condiciones. Ahora, más allá de lo que hayas podido tener, de tus plumas, tus reloj, lo que hayas tenido ahí en tu escritorio, cualquier cosa de carácter personal propio de tu estancia ahí, la entrega institucional se pudo dar de esa manera. ¿Cómo el auditor superior de la Federación interino entregó su cargo? Pues eso es un tema no fácil. Son 2 procesos de entrega, 3 de hecho. En diciembre, el último día hábil de diciembre, se supone que cesó en sus funciones, el último día de diciembre, Juan Manuel Portal. El primer día de enero, yo recibí de él la institución, con documentación formal y demás. El día 16 de marzo, yo le entregué la institución al nuevo auditor, David Colmenares, y regresé a mi posición de auditor especial. Y la posición de auditor especial, lo primero que hice fue prepárese la entrega y recepción. Y la estructuré de tal manera que cada una de las direcciones generales, incluyendo la de forense, preparase todos los elementos que se debían entregar en caso de un cambio. Entonces, cuando se dio el cambio, yo lo único que dije fue, termínese el proceso, lo preparan y yo llego un día a firmar el documento oficial, que fue lo que hice. En el caso de la doctora Muna Buchaín, pues no ha sucedido esta entrega, como ella lo ha dicho. Ella, en su carta dirigida al auditor David Colmenares, señala una fecha posterior a la que le indican para que entregue, para entregar su puesto que está relacionado con la actividad forense. ¿Qué dices de eso? Es una perspectiva jurídica. La doctora Buchaín es doctora en Derecho. Yo lo que opté en mi caso fue decir, entrego con la fecha. Yo fui notificado de mi separación el 22, 23 de abril y me dijeron, se va hasta el 15 de mayo. Entonces el 16 de mayo se hizo la formalización de la entrega. En el caso de la doctora Buchaín, ella dijo, por ley se tienen 15 días hábiles para que se hagan las aclaraciones pertinentes a un proceso de entrega-recepción, y en ese proceso la doctora. Déjame, Javier Pérez Saavedra, regresar al punto de origen de esta conversación, que tiene que ver con lo que la Auditoría Superior de la Federación nos ha dicho en una carta, que es el motivo de la separación del cargo de la doctora Muna Buchaín. Dice que hay un conflicto de interés. Tú ya dijiste lo que piensas al respecto de la inconsistencia de una acusación de esta naturaleza, pero te pregunto, como auditor superior de la Federación interino y como jefe o superior de la doctora Buchaín durante varios años, 8 años, durante 8 años fuiste el superior jerárquico de la doctora Buchaín, ¿tú observaste una circunstancia que te pareciera irregular respecto a la pertenencia de la doctora Buchaín a esta asociación de expertos en materia de especialistas de fraude y corrupción? ¿Encontraste alguna circunstancia anómala, atípica, irregular, indebida? Qué bueno que lo mencionas, porque además es otra fase que hay que ser muy precisos. La doctora Buchaín no tenía facultades de contratar seminarios o cursos de capacitación con el ACFE o con cualquier otro. Aquí las necesidades de capacitación las determinan las áreas auditoras. O sea, ella podía decir, necesito 5 cursos para esto, pero todas esas necesidades de capacitación se plantean a un área central que se llama ICADEFIS, es el Instituto de Capacitación en Fiscalización, que es parte de la Auditoría Superior. Ahí los van concentrando y se toman las decisiones que a final de cuentas se autorizan por el área de administración. No tiene que ver con esto. Ahora, ya creo que quedó superada la discusión con lo que se mencionó ayer, que los cursos o seminarios que imparte el ACFE
como hay muchas otras instituciones de carácter formadas como asociaciones civiles, son de alta calidad. Gerardo Lozano nos dijo que él ha tomado cursos de capacitación, el actual auditor que estuvo ayer aquí. En materia forense no hay ninguna otra institución en México que pueda prestar capacitación en eso. Es la única, o la opción es ir al extranjero, que sale más barato. Eso es evidente, pero el punto medular es si el área forense no tomaba la decisión. Y si ella es la vicepresidenta de esa asociación y el exauditor Juan Manuel Pérez Portal, el presidente de esa asociación, pues entonces, ¿cuál es el tema? Ahí no hay ningún problema desde mi punto de vista, porque yo puedo decir, en mi caso, yo soy socio desde hace 40 años del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Si la Auditoría Superior contrata un curso con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, no quiere decir que yo tenga interés económico en eso. ¿Por qué? Porque el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es una institución de prestigio que existe hace 80 años. ¿Qué sería el equivalente? Es el equivalente, lo que pasa es que en materia de fraudes tiene apenas 10, 15 años de existir, pero es lo mismo. Hay todos los eventos de capacitación, insisto, se deciden en función de necesidades de capacitación. Ahora, estamos en un momento, perdón Javier, aquí que te interrumpa, estamos en un momento donde la Auditoría Superior de la Federación, obligada a explicar por la carta de la doctora Buchaín por qué la separa del cargo, es que dice porque hay un conflicto de interés y se utilizaron recursos públicos para beneficiar a una institución privada. Eso fue lo que dije. Es una acusación que antes debió sujetarse al debido proceso y no caer en una aseveración de tal naturaleza. Cuando menos yo mencionaría, la institución, la Auditoría Superior de la Federación, nunca ha emitido acusaciones sin fundamento. Ahora estamos en una cosa peor, Javier, si se puede, que es la denuncia pública de la doctora Buchaín, no desmentida, de que se intervino su oficina, el área forense de la auditoría, y su presunción, su preocupación de que pudiera sembrarse evidencia en el área forense al haberse intervenido de la forma en que se intervino la oficina donde ella laboraba. Imagínate. Esa intervención, insisto, sin precedentes, sería absurdo. Obviamente ayer el representante de la auditoría mencionó que no haría ningún sembrado. No, yo creo que es una cosa que no va con la actitud, con los objetivos, con la conformación. Pero lo dijo Lozano, que no sabía del asunto, no pudo decir si sí o si no, porque dijo que no tenía conocimiento, que estaba de fin de semana. Pero por definición, no puede ser que se impute que van a cometer un delito a una institución de esa naturaleza. No debe caerse en esos extremos. Ahora, de que existe la posibilidad, sí puede existir la posibilidad, y yo diría, eso sería inadmisible en algo que es un pilar del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin duda sería inadmisible, y lo grave de la cuestión es que en este contexto de cosas es algo que uno puede pensar como posible. Así es. Yo no pensaba, por ejemplo, que pudiese haber en alguna medida, cierto hostigamiento, aunque sea, es decir, la doctora Buchaín mencionó la integridad. Es decir, la integridad no es solo física, es también psicológica. Entonces aquí hay un tipo de hostigamiento que no debe admitirse. Insisto, el respeto al individuo está por delante. Integridad. Ella dice, bueno, pues está en riesgo mi integridad, tal como lo dices, y menciona que por el tipo de investigaciones que ella encabezó, no dice que las hizo ella solita, sino dice que ella encabezó las investigaciones, cosa que tú podrías corroborar como su jefe. Por supuesto. Como el superior jerárquico de la doctora Muna Buchaín, tú podrás decir qué tipo de responsabilidad tenía. Una responsabilidad muy importante, porque era la especialista en las cuestiones en que en el curso de una auditoría se presumía que podrían presentarse situaciones constitutivas de delito, entonces participaba la auditoría forense. Es el área perfectamente especializada en esto, de obtener evidencia que soporte denuncias de hechos.
Hay una parte, Javier Pérez Saavedra, de la carta de la doctora Buchaín enviada a David Colmenares, que es muy importante. Bueno, toda es muy importante. Ella dice que actualmente están en curso 8 auditorías forenses y que existen como propuesta, y que existen 5 propuestas más para integrar al programa anual de auditorías para la Fiscalización Superior 2017. 2 de ellas se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con SEDATU y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016. Estas investigaciones y estas auditorías han involucrado a varias cosas, pero 2 secretarías fundamentalmente, la Sedesol y la SEDATU, otras también, pero aquí hablamos de instituciones en donde ha sido la titular Rosario Robles, que ella ha salido en su defensa varias veces diciendo que ella no firmó nada y que ella no es responsable de nada que esté aquí involucrado. Ya me darás tu opinión sobre ese tema, pero aquí de lo que quiero hablar y detenerme es en que la doctora Buchaín dice 2 de ellas, de estas auditorías, se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con SEDATU y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, con desvíos graves, en este caso por 275.2 millones de pesos descubiertos durante la ejecución de nuestras auditorías en diciembre de 2017. Llama la atención, dice la doctora, el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza el señor Andrade, hermano, por cierto, de quien fuera titular de la Función Pública y encargado por Enrique Peña Nieto para investigar el caso de la Casa Blanca, como sabemos. Bueno, el hermano de Virgilio Andrade, de nombre Víctor Andrade, resulta que es el titular de esta Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación. Y dice la doctora que le llama la atención el dictamen emitido por esta unidad en sentido negativo, sin haberse acercado a esa Dirección General Forense, área técnica responsable de los hallazgos y de la ejecución de las auditorías, a pesar de los graves antecedentes que son del conocimiento público, revelados en informes de auditorías desde 2012, detallándose el modus operandi, los probables responsables, los montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación. Los montos desviados alcanzan los 7.700 millones de pesos e involucran a funcionarios de Sedesol, SEDATU, universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de estas redes de empresas fachada. Por su trascendencia e importancia, las denuncias se hicieron primero del conocimiento superior y fueron enviadas a la Unidad de Asuntos Jurídicos desde el 14 de marzo pasado para su inmediato trámite y atención a fin de evitar dilaciones. Aquí la doctora dice, llama la atención de la negativa de la Unidad de Asuntos Jurídicos. ¿Qué dices, Javier Pérez? Primero yo diría que desconozco si existe esa negativa o no. Yo conocí estas denuncias. En esa fecha estaba yo en funciones de interino, todavía un par de días más. Me llamó la atención que ayer se mencionó que cuestionaban si un servidor público podría presentar denuncias. Eso dijo Lozano. Yo diría, no solo es de que pueda presentar denuncias como cualquier ciudadano lo puede hacer, sino que tiene la obligación de presentar denuncias. Cuando un servidor público se entera de hechos presuntamente constitutivos de delito, es su obligación, y si no incumple con la ley, de presentar la denuncia. Entonces aquí se actuó conforme a ese criterio. Es decir, la doctora Buchaín presentó las denuncias. Presentó las denuncias y dijo Lozano, para mí y para el área jurídica. El área jurídica, obviamente, este es un mecanismo de control para no programar auditorías al gusto. Tiene que cumplir una serie de requisitos. Aquí ya no supe en qué quedó, si el área jurídica opinó o no favorablemente a estas solicitudes. Dice la doctora que es negativo, pero
tú tienes la duda porque no tienes Yo conocimiento. no me consta. No te consta, pero te consta porque la doctora Buchaín te mostró a ti como su superior jerárquico, como el auditor superior en funciones, estas denuncias que ella presentó de estas nuevas auditorías que involucran un esquema similar al que ya se conocía, que involucró 7.700 millones de pesos, y en este caso estamos hablando de estas nuevas que involucrarían un monto de 275.2 millones de pesos. Así es. Y que ella presentó estas denuncias que se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con SEDATU en este caso. Sí, aquí el asunto es que se trata de hechos ocurridos en el año de 2016. En consecuencia, estos se detectaron en diciembre de 2017, cuando de haberse iniciado esa auditoría conforme a una auditoría normal del año en curso, se hubiera contado con un mes para hacerla. Por eso se llevó a este procedimiento en que ya la Auditoría Superior puede revisar operaciones de años anteriores. Ahí está, y en esa situación está. Lo grave, a mi juicio, es que una auditoría forense toma mucho tiempo. Si ya se ha tomado tanto tiempo para autorizarla, el tiempo no se recupera y se tiene un lapso para poder agotar esos procedimientos y presentar los resultados. ¿Qué es lo normal en tiempo para autorizar o no una auditoría? Documentada ya una y presentada auditoría ya. Una auditoría de calibre. este tipo se podría autorizar en 2 días. En 2 días. Yo creo que y aquí que no llevaba hay desde marzo. Exacto. 14 de marzo pasado, sí. La doctora Buchaín dice que a ti te la presentó, sí. Y al área jurídica. Tú no sabes si el área jurídica negó o no el asunto porque te fuiste. No, porque estando yo ya como auditor especial ya no tenía el área jurídica la obligación de informar. Ya estabas en esta condición legal. Entonces, bueno, tú no tuviste conocimiento ya si el jurídico lo admitió o no. Ella dice que hay negativa. Y bueno, dato importante es que pasó demasiado tiempo acorde a esto que acabas de decir. En 2 días deberían decir sí o no camina esta auditoría. Sí, y aquí lo que... O falta esto, es decir, pueden faltar elementos para decir, oye, compleméntalos y con eso vamos Pero adelante. De eso no habla la doctora Buchaín, de lo que habla es de que presentó que ya una negativa. Exactamente, presentó el asunto y entonces, déjame preguntarte, Javier, a ver si estás en condiciones de responder. Como responsable principal en ese momento que tuviste conocimiento de estas denuncias, ¿puedes contar esencialmente de qué iban? Lo que ya dice la doctora Buchaín, no puedo revelar información, tengo una obligación de confidencialidad. Lo único que puedo decir es que hace referencia a cuestiones con el mismo modus operandi. En SEDATU. Así está planteado. Y tendríamos que saber, y ojalá que la Auditoría Superior de la Federación, que nos ha enviado amablemente una carta primero, después tuvimos otra carta, que también de conocer la Auditoría Superior de la Federación, estuvo aquí ayer el señor Lozano, le aprecio mucho que esté dando respuestas que hemos discutido y pueden ser o no polémicas, pero está dando respuestas. Ojalá que nos pueda decir la Auditoría Superior de la Federación si hubo o no negativa de la Unidad de Asuntos Jurídicos respecto a estos temas que está mencionando la doctora Buchaín en su carta, porque ese es otro tema, Javier. La Auditoría Superior de la Federación responde públicamente a lo que se conoció públicamente, que es el contenido de la carta que nosotros presentamos la semana pasada aquí. Solo que responde lo que no está en la carta. Entonces nos faltaría que la auditoría pues nos pueda decir con precisión, párrafo por párrafo, lo que la doctora plantea y las razones por las cuales en este caso hoy no sabemos, por ejemplo, un tema central sobre si procedió o no el asunto jurídico con estas demandas. Hay que plantearlo a la Auditoría Superior. Lo hago en este micrófono, ¿cómo ves? Perfecto. Javier, pues mira, estamos en un momento de especial importancia porque hemos, por ejemplo, visto cosas en estos últimos días tan escandalosas. Estoy segura que lo leíste. En el periódico Reforma acabamos de ver un reportaje especial sobre el tipo de cosas que pueden ocurrir con la contratación de servicios a empresas vinculadas a un secretario de Estado, en este caso, otra vez la Sedesol, en este caso, Eviel Pérez Magaña. Esta cuestión que ya no la tengo aquí al dedillo, pero estamos viendo que se involucran cantidades de 500 millones de pesos en empresas constructoras y demás cuestiones que conducen a una figura de responsabilidad pública
en este caso en la Sede Sol. Cuéntame si leíste el reportaje. A lo mejor lo leí muy escasamente. Estando fuera de la Auditoría Superior, mis intereses sobre las cuestiones de defraudación gubernamental han disminuido francamente. No me digas eso, como ciudadano de este país, no me digas eso. Soy un ciudadano preocupado y estoy preocupado ahorita por estas circunstancias. A lo mejor no tengo los antecedentes de estas nuevas situaciones de defraudación. Pues presunta. es que vuelve al tema Sede Sol. Sí, no, yo lo sé. De lo que te tocó vivir, de lo que conociste directamente, de lo que se puede hablar públicamente sin afectar tu obligación de secrecía, ¿qué balance haces de todo esto que arroja el trabajo de las auditorías que ustedes hicieron y que tendría que estarse procesando en las instancias correspondientes cuando ya llegaron al punto de las denuncias? ¿Por qué no haces un balance del tamaño de todo esto? Bueno, yo creo que es difícil hacer un balance sobre todas estas cuestiones. Pienso que la Auditoría Superior de la Federación tiene un papel muy importante que jugar. Es un contrapeso indispensable en el ejercicio del poder, en una democracia auténtica como aspiramos que sea la nuestra. El proceso de fiscalización no se ha completado, no se ha cerrado el ciclo porque hay un esquema de impunidad. Nosotros, es decir, la Auditoría Superior pudo haber presentado muchísimas denuncias, pero hay incapacidad en los esquemas de impartición de justicia. Entonces, esto se traduce en impunidad y lo peor que puede pasar es que los esfuerzos de una institución seria y sólida como la Auditoría Superior de la Federación no culminen en resultados de castigar las situaciones punibles. Ese es lo peor que puede pasar. Hay una situación que sí me preocuparía, que al momento actual y después de 18 años de existencia de la Auditoría Superior de la Federación, se ha ganado un importante lugar en materia de credibilidad dentro de las instituciones gubernamentales. El mejor activo, aparte del personal que tiene la Auditoría Superior de la Federación, es su credibilidad. La credibilidad no se debe poner en riesgo. ¿Y lo está, Javier? Yo pensaría que es momento de analizarlo para juzgarlo y tomar las medidas. Porque en el momento en que la credibilidad que la sociedad tiene hacia los informes que presenta la Auditoría Superior disminuya, el valor del contrapeso que representa la Auditoría Superior va a estar menguado. Y lo que debemos buscar es, por el contrario, el fortalecimiento de la Auditoría Superior y por ende de todo el mecanismo del Sistema Nacional Anticorrupción. Hablamos, Javier Pérez Saavedra, en este mismo programa en internet, en vivo, con el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, cuando fue nombrado. Uh-huh. No sé si al día siguiente, me parece que tuvimos oportunidad de hablar con David Colmenares y yo le preguntaba varias cosas, una de ellas la forma del propio nombramiento. Yo decía, o planteaba que me extrañaba que un nombramiento de este tipo no hubiera sido sujeto a un escrutinio enorme. Ciertamente hubo comparecencias, ciertamente fueron a exponer los candidatos, incluyendo la doctora Buchaín, incluyendo al señor Orsi de la auditoría, que también fue echado de la auditoría y que pues a lo mejor hace algún comentario al respecto si es que tienes conocimiento que quisieras compartir. Pero el caso es que, bueno, estaban ahí los aspirantes o candidatos a ocupar el cargo del Auditorio Superior de la Federación, entre otros la doctora Buchaín y otros tantos. Al final se limitaron los legisladores a esas exposiciones y a pues la valoración que tuvieron entre los legisladores para nombrar a David Colmenares. Desde luego no quedó, me parece, suficiente la exposición pública y la examinación profunda de quién debía ser el Auditor Superior de la Federación, la idoneidad de la persona que iba a tomar este cargo.
el propio David Colmenares me dijo, sí, a mí me hubiera gustado debatir y discutir lo diferente, pero pues eso lo resolvieron los legisladores y aquí estoy, en pocas palabras. ¿Qué opinión te merece la forma en la que se realizaron las cosas para nombrar al auditor superior de la Federación y si quedó suficientemente robusta la manera para garantizar la idoneidad de quien lleva el encargo? Se supone, no se supone, es un hecho que hay un ejercicio abierto, apertura democrática plena para que se inscriba cualquier persona que aspire a ejercitar esa función. El único problema, y hay una respuesta grande, hubo 41 candidatos. De esos 41 candidatos, yo lo único que a lo mejor me hubiera atrevido a sugerir es que haya una filtración. La ley establece una serie de requisitos para el perfil y yo creo que dentro de los candidatos que se presentaron, no me incluí, por supuesto, yo no fui candidato, no cumplieron con el perfil un buen número de ellos. Un buen número de ellos. Entonces ahí debería ser apretar los filtros. Un buen número de ellos, incluyendo al actual auditor. No, yo creo que el actual auditor, yo no me atrevería a juzgar si cumple o no los requisitos. Ya lo juzgaron los señores diputados y ellos son los que tomaron la decisión. Estuvo en la auditoría David Colmenares muy poquito tiempo. Estuvo algún tiempo en la auditoría. ¿Sabes por qué tan corto tiempo? ¿Sabes por qué tan corto tiempo? Desconozco los detalles, desconozco la información. Sé que hubo algún desacuerdo con el anterior auditor, con Juan Manuel Portal, nada más, eso es todo. Yo le pregunté al señor David Colmenares y la respuesta que me dio básicamente fue que no hubo química entre uno y otro y que al final de cuentas se retiró. Para efectos prácticos algo ahí no cuajó. Así es. Pero bueno, lo importante aquí no es, sí es importante lo que haya pasado con el auditor actual dentro de la auditoría en el corto tiempo en que fue. Regresó a la auditoría ahora como auditor superior. Pero me importaba tu opinión sobre el procedimiento, el proceso legislativo. A ver, en un país en donde se va a nombrar a un personaje que va a tener este cargo, se le revisan hasta las muelas, perdón que lo diga así. Es como un ministro de la Corte, son funcionarios del Estado mexicano o del Estado de una nación que son revisados verdaderamente de forma milimétrica y no pareció que eso ocurrió en este caso. A lo mejor en muchos otros tampoco, pero hablamos de este caso. Aquí sí desconozco qué es en qué forma realizó su trabajo la Cámara de Diputados y lo único que veo es que realizaron su trabajo y cumplieron su objetivo. Fueron eficaces en la designación. Cumplieron lo que le dice, había que hacer un procedimiento, había que nombrar a alguien, lo nombraron y la eficacia radica en que está nombrado. Exacto. Ahora veremos su desempeño y eso es parte de lo que aquí estamos analizando en este arranque de la auditoría, que es muy trompicado, porque la exposición pública de estas situaciones pues nos muestra una circunstancia muy delicada que en este momento estamos observando como que se retiran de los cargos a funcionarios que, como en tu caso o los casos que mencionamos de la doctora Buchaín y del doctor, el señor Orsi, y otros funcionarios que formaron parte de esta auditoría en los años de vida de la auditoría, en algo que no se inventa, porque como bien dijiste, el desarrollo de la experiencia técnica no es de tan fácil adquisición. Y querríamos ver si a la salida de ustedes ya llegaron gente que esté a la altura de lo que esta tarea exige. Yo no quisiera prejuzgar. Lo que me permito recomendar es que haya un aprovechamiento de la experiencia adquirida, que no se eche al cesto. Sobre todo cuando demostraron eficacia. Exacto, ese es el punto relevante. Y que sean investigaciones que han tocado fibras muy sensibles y muy graves que deberían ser sujetas de investigación judicial. No me pronuncio por una continuidad, no, es una de las ventajas de la renovación institucional. Lo que pasa es que no creo puede que ese ser... no es el tema, yo estoy de acuerdo contigo, ese no es el tema. El tema es otro. Exacto. Pues Javier, ¿con qué te despides? Déjame aquí un mensaje para el público que está siguiendo este programa. Yo lo único que diría al público es que yo creo que la sociedad más participativa ahora va a estar vigilando seguramente el
sentido de las acciones de la Auditoría Superior de la Federación, y qué bueno. La Auditoría Superior de la Federación es, por definición, el órgano de transparencia y rendición de cuentas número 1 de este país. Entonces, exige que haya un seguimiento de la sociedad y la Auditoría Superior le debe responder a esa sociedad. Nos dijiste algo muy relevante, vuelvo a repetirlo. Bueno, muchas cosas, pero vuelvo a repetirlo. El Auditor Superior de la Federación te solicitó que te retiraras del cargo, que entregaras el cargo porque tenía un compromiso, que no es específico, pero que es muy delicado que haya dicho que tenía un compromiso, el que fuera, con un partido político, con 2 partidos políticos, con alguna gente, con algo. La sola expresión de decir, necesito tu puesto porque tengo un compromiso que cumplir, ese solo hecho debe ser investigado de alguna manera. Te pregunto, Javier Pérez Saavedra, así como la doctora Buchaín le está pidiendo a la auditoría que le explique las razones por las cuales la retira del cargo y ella no admite firmar una renuncia, sino dice, me tienen que explicar por qué me retiran del cargo porque esto es injustificado. Ella lo hace así. Tú firmaste algo que debería ser voluntario, pero que fue forzado por la situación, tal como lo explicaste. Y viene acompañado de que el Auditor Superior de la Federación te dice, necesito tu cargo porque tengo un compromiso. ¿Pedirás formalmente al Auditor Superior de la Federación o a la instancia correspondiente, si fuera el caso en otra instancia, que se explique por parte del auditor a qué compromiso se refería y que esclarezca ante la sociedad mexicana, ante el Congreso, ante quien lo nombró, de qué está hablando? Creo que sería un ejercicio inútil. ¿Por qué? Porque es la palabra de él contra la palabra mía. Y eso no, él no lo ha negado. No hemos tenido respuesta, eso, lo está diciendo pero apenas. Lo más sencillo para él va a ser negarlo. No sabemos. Bueno, tal vez tenga una explicación. Entonces, en función de eso, que dé la explicación el señor. ¿Tú no la solicitarías? Yo no tiene sentido porque... pero no tiene sentido por lo que dijiste, o sea, a ver, sí, estamos hablando de la institución que debe regirse por principios fundamentales, uno de ellos que no tenga compromisos más que con auditar. Te hablo es la definición de esa como institución. auditor, ¿qué evidencia se puede conseguir de esto? ¿Tu dicho? Nada más es mi dicho. ¿Y te parece poca cosa? No. ¿Entonces? Lo que pasa es que en contra de mi dicho puede haber otro dicho y eso es eso a lo mejor no conduce más que a una controversia que debe resolver alguien. Exacto, pero no es mi idea. Uh-huh. Lo dejas entonces solamente como una exposición pública para que la sociedad o la quien sociedad escuche juzgue. Este programa sepa que a ti te consta porque lo viviste y lo estás contando porque te parece relevante y lo es. Uh-huh. Que haya sido expresado un planteamiento de esa naturaleza en voz de alguien que no debería tener ni ese ni ningún otro compromiso que no fuera simple y llanamente auditar los recursos públicos de este país. Así es. Javier Pérez Saavedra, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por tus preguntas y tus comentarios, muy amable. Estaremos en comunicación si me lo permites y por lo pronto pues nos has contado parte importante de esta historia que desde luego seguiremos muy de cerca porque esto tendrá que resolverse de alguna manera. Esto ha entrado en una circunstancia que no sabemos si va a derivar en otras cosas, fundamentalmente con la doctora Buchaín, si habrá respuesta a lo que acabas de decir y todo esto lo seguiremos de cerca y te pedimos seguir hablando si lo permites. Con mucho gusto. Gracias por estar aquí. Amable, Carmen. Gracias por estar aquí. Javier Pérez Saavedra, auditor, exauditor de la Federación en su carácter interino y un hombre que dedicaste 13 años de tu trabajo en la Auditoría Superior de la Federación y tantos otros como auditor en otros ámbitos. Más de